Nadie te aguanta. Ve a cenar solo de todos modos. Esas palabras aparecieron en la pantalla de mi celular esa noche, la Nochebuena. Las leí una vez, luego dos, luego tres. No eran palabras de un desconocido, eran las de mis propios hijos en el grupo familiar que yo mismo había creado años atrás, con tanto cariño. Esa noche comprendí que una Nochebuena podía destruir mucho más que una familia. Podía destruir la ilusión de que el amor paterno era suficiente para mantener unidos a quienes ya no querían estarlo. Me llamo Miguel Hernández, tengo 59 años. Vivo en una casa que construí con mis propias manos y con el sudor de décadas de trabajo honesto. Una casa donde crecieron 3 hijos, Tomás, Nicolás y Julián. Una casa que esa Nochebuena estaba llena de comida, con las luces navideñas encendidas. La mesa puesta con mis mejores platos y completamente vacía de las personas que más amaba en el mundo. Esta es la historia que guardé demasiado tiempo. La historia de un padre que creyó que el amor incondicional bastaba. Y la historia de una noche donde todo cambió para siempre. 2 semanas antes de Navidad, envié un mensaje en el grupo familiar. Escribí con cuidado, eligiendo cada palabra como quien elige flores para un altar. Mis muchachos, este año quiero que cenemos todos juntos el 24 de diciembre. Voy a preparar todo lo que les gusta. Los espero a las 8 de la noche. No me fallen. Los quiero. Agregué un emoji de corazón rojo e incluso un arbolito navideño. Intenté parecer alegre, cálido, como siempre había sido con ellos. Tomás respondió primero. Veré qué onda, papá. Nicolás puso un pulgar arriba. Julián ni siquiera abrió el mensaje durante 2 días. Pero en mi ilusión, interpreté esos silencios como confirmaciones. Me dije, están ocupados, tienen su vida, pero vendrán. Siempre vienen cuando los necesito. ¿No es así? Compré todo con semanas de anticipación. Fui al mercado de la Merced muy temprano, una mañana de diciembre, cuando el aire todavía estaba fresco y las calles olían a pan dulce y frutas de temporada. Elegí el mejor bacalao que encontré. Compré chiles, nueces, granadas para los chiles en nogada. Compré el relleno que Tomás adoraba, las especias que Nicolás prefería para la carne y los ingredientes para hacer las galletas navideñas que Julián comía desde pequeñito. Gasté más de lo que debía, pero no me importaba. Era Navidad, era mi familia. Pasé 3 días cocinando. Mis manos, que ya no son tan jóvenes como antes, pelaron papas, picaron cebollas, mezclaron, revolvieron, probaron. La casa se llenó de esos aromas que solo existen en diciembre. Canela, clavo, chocolate y el olor del arbolito artificial que decoré solo en la sala. Puse la mesa el 24 de diciembre por la tarde. Saqué el mantel bordado que mi madre me había regalado cuando me casé. Puse los 4 platos de porcelana, las copas de cristal que solo usaba para las grandes ocasiones, las servilletas de tela dobladas con cuidado. En el centro coloqué un arreglo de flores de Nochebuena y velas blancas. Todo estaba perfecto. Me puse mi mejor guayabera, una color vino que Tomás me había regalado hace años. Arreglé mi cabello, me afeité de cerca, me puse un poco de loción. Quería verme presentable para ellos. Quería que al llegar se sintieran orgullosos de su padre. A las 7:30 de la noche, la casa estaba lista. Las luces encendidas, la música navideña sonando suavemente, el bacalao dorado descansando en la fuente más grande. Todo estaba listo. Me senté en la sala a esperar. Las 8 llegaron. Nadie tocó el timbre. Las 8:30. Silencio. A las 9, tomé mi celular y escribí en el grupo, ¿ya vienen? La cena está lista. Nadie respondió. A las 9:30 llamé a Tomás. Sin respuesta. Llamé a Nicolás. Buzón de voz. Llamé a Julián. Rechazó la llamada inmediatamente. A las 10 de la noche comprendí algo terrible. No iban a venir. Me levanté del sillón, caminé hasta la mesa. Observé todo lo que había preparado con tanto amor, y en ese momento sentí un frío recorrer mi pecho. Todavía no era tristeza, era incredulidad.
Tomé mi celular nuevamente. Entré al grupo familiar y fue ahí cuando lo vi. Había una conversación paralela, un grupo que habían creado sin mí. Alguien por error había enviado un mensaje en el grupo equivocado. Era Julián. ¿En serio tenemos que ir a cenar con él? Siempre es lo mismo. Nos hace sentir culpables si no vamos. Nicolás había respondido: yo ya tengo planes, que se enoje si quiere. Y Tomás, mi hijo mayor, el que siempre había sido el más tranquilo, había escrito: viejo ridículo e insoportable. Nadie te aguanta. Vas a cenar solo de todos modos. Leí esas palabras crueles, como si el desprecio debiera escribirse para doler más. Y algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura ruidosa de esas que se lloran de inmediato. Fue silenciosa, profunda, definitiva. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me senté solo frente a esa nochebuena que había preparado para 4. Me serví un plato, solo uno, corté un pedazo de bacalao, me lo llevé a la boca. Masticaba pero no sentía el sabor, tragaba pero no tenía hambre. La música navideña seguía sonando. Las velas seguían encendidas, las luces del arbolito parpadeaban suavemente. Pero yo estaba completamente solo. Y entonces, en medio de ese silencio insoportable, tomé una decisión que lo cambiaría todo. A veces confiamos demasiado en quienes no deberíamos. Ustedes también han sido decepcionados por alguien que amaban, ¿verdad? Si esta historia los está tocando, consideren suscribirse al canal para no perderse el desenlace. Hay recuerdos que duelen más cuando son hermosos porque contrastan con lo que vino después, porque nos obligan a preguntarnos en qué momento todo comenzó a derrumbarse. Antes de esa terrible Nochebuena, hubo años de risas, de abrazos, de una familia que parecía inquebrantable. Recuerdo cuando nació Tomás. Era un jueves de abril, hace 35 años. Yo tenía 20. Era tan joven, tan lleno de sueños. Mi esposa Rosa tomó mi mano en el hospital y me dijo: vamos a darle todo lo que nosotros no tuvimos. Y cumplimos esa promesa. Trabajamos día y noche para que nuestros hijos nunca conocieran el hambre que nosotros conocimos de niños. Tomás era un bebé tranquilo, de ojos oscuros y manitas que se aferraban a mi dedo como si fuera su única certeza en el mundo. Le cantaba canciones de cuna mientras lo mecía en mis brazos. Preparaba sus papillas caseras, cosía su ropa cuando no teníamos dinero para comprar nueva. Era mi primogénito, mi orgullo. 2 años después llegó Nicolás, y con él el caos. Era un niño inquieto, curioso, siempre corriendo por la casa, siempre preguntando por qué. Se caía, se raspaba las rodillas, lloraba 5 minutos y volvía a correr. Rosa decía que Nicolás había heredado mi energía. Yo decía que había heredado la terquedad de su madre. Ambos teníamos razón, y 5 años después, cuando pensaba que mi familia ya estaba completa, llegó Julián, mi Benjamín, de ojos claros y risa contagiosa. Lo recibí con lágrimas de felicidad. La última pieza de mi rompecabezas. Vivíamos en un departamento pequeño en aquella época. 2 recámaras, un baño, una cocina donde apenas cabía la mesa. Pero en ese humilde espacio, mis hijos crecieron rodeados de amor. Los domingos hacíamos carne asada en el balcón. Los sábados veíamos películas juntos, apretados en el único sofá que teníamos. Por las noches antes de dormir, les leía historias mientras se peleaban por quién dormía más cerca de mí. Éramos felices. Rosa trabajaba en la construcción. Salía al amanecer y regresaba al anochecer con las manos callosas y la ropa cubierta de polvo. Pero siempre llegaba con una sonrisa. Siempre nos abrazaba antes de irse a bañar. Siempre nos hacía sentir que todo estaría bien. Yo trabajaba como velador de edificios. Limpiaba oficinas y no me avergonzaba. Limpiaba edificios, departamentos, casas enormes de gente que tenía más dinero del que sabía gastar. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café para los niños, tomaba 2 microbuses para llegar a mi primer trabajo del día. Regresaba a mediodía, preparaba la comida, ayudaba a los niños con sus tareas. Luego salía a limpiar otro edificio por la tarde.
Mis manos siempre olían a cloro. Mis rodillas siempre me dolían de tanto tallar los pisos, pero nunca me quejé, porque cada peso que ganaba era para ellos. Para que Tomás pudiera estudiar, para que Nicolás tuviera sus útiles escolares, para que Julián pudiera ir a las clases de fútbol, que tanto lo emocionaban. Nunca les faltó lo esencial. Cuando Tomás cumplió 15 años, quería una moto. No teníamos el dinero. Rosa y yo trabajamos doble turno durante 3 meses. Dejamos de comprar carne. Remendé mi ropa vieja en lugar de comprar nueva. Ahorramos cada centavo y el día de su cumpleaños le regalamos esa moto roja con la que tanto soñaba. Lloró de alegría, me abrazó tan fuerte que creí que me rompería las costillas. «Eres el mejor padre del mundo», me dijo. Nicolás quería ser futbolista. No teníamos para pagar una escuela cara. Pero Rosa lo llevaba todos los fines de semana a jugar al parque y le enseñaba técnicas, lo animaba. Yo lavaba su uniforme a mano después de cada partido, aunque regresara empapado en lodo. Lo veía correr en esa cancha improvisada y sentía que todo mi cansancio valía la pena. Julián soñaba con ir a Six Flags. Ahorré durante 4 años. 4 años sin comprar un solo par de zapatos nuevos. 4 años comiendo arroz y pasta cuando faltaba el dinero. Pero cuando cumplió 10 años, lo llevamos a Six Flags. Vi su carita iluminada frente al castillo y supe que todos los sacrificios habían valido la pena. Así criamos a nuestros hijos, con sacrificio, con amor, con la certeza de que todo lo que hacíamos tenía sentido. Cuando Rosa murió hace 7 años, pensé que no sobreviviría al dolor. Fue un infarto fulminante. Salió a trabajar una mañana y nunca regresó. Me llamaron del hospital, pero cuando llegué ya era demasiado tarde. Ya no estaba. Mis hijos lloraron conmigo en el funeral. Tomás, que ya tenía 28 años, me abrazó y me dijo: «No te preocupes, papá, yo voy a cuidarte». Nicolás, de 26 años, puso su mano en mi hombro y prometió: «Nunca te dejaremos solo». Julián, de 21 años, se aferró a mí y murmuró: «Eres el hombre más fuerte que conozco». Y les creí porque eran mis hijos. Porque los había criado con valores, porque les había enseñado a honrar a sus padres, a ser agradecidos, a recordar de dónde venían. Durante los primeros meses después de la muerte de Rosa, estuvieron presentes. Tomás venía los domingos a reparar cosas de la casa que se rompían. Nicolás me llevaba al mercado. Julián me visitaba entre semana y me ayudaba con la limpieza. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Tomás consiguió un ascenso en el trabajo. Empezó a viajar mucho. Sus visitas pasaron de semanales a mensuales. Nicolás se casó con una mujer que nunca me miró con afecto. Desde el principio sentí su frialdad, pero no dije nada. No quería causar problemas. Las visitas se volvieron esporádicas. Siempre tenía una excusa: el trabajo, el tráfico, las obligaciones sociales. Julián se fue a vivir a otra ciudad por el trabajo. Hablábamos por teléfono, pero ya no era lo mismo. Esas llamadas eran breves, apresuradas, siempre interrumpidas por algo más importante. Seguí trabajando. Limpié oficinas hasta los 55 años, cuando mi espalda ya no aguantó más. Pero había ahorrado, había sido prudente. Compré esta casa más grande hace 10 años cuando Rosa todavía vivía. La puse a mi nombre, se convirtió en mi refugio después de su muerte. También compré 3 autos usados, pero en buen estado, uno para cada hijo. Los puse a mi nombre porque quería garantizar que los cuidaran, que supieran que era un regalo valioso. Les dije: «Estos autos son suyos, pero están a mi nombre. Por si algún día necesitan venderlos o si pasa algo legal, es para protegerlos». Nunca imaginé que esa decisión se volvería tan importante. Mis hijos crecieron, se hicieron adultos, formaron sus vidas, y yo, poco a poco, me convertí en una sombra. En alguien a quien llamaban solo cuando necesitaban algo: dinero para una factura, ayuda con los nietos que nunca me dejaban ver más de 1 hora, un favor rápido que yo siempre cumplía sin hacer preguntas.
Pero cuando yo necesitaba compañía, cuando llamaba solo para escuchar sus voces, las respuestas siempre eran las mismas. Estoy ocupado, papá. Te llamo después. No tengo tiempo ahora. Y yo aceptaba, porque era el hambre, porque el amor paterno no pide, no exige, no condiciona. O eso creía. Las grietas en una familia no aparecen de la noche a la mañana. Se forman lentamente, como filtraciones en una pared vieja. Al principio son tan finas que no las ves, pero están ahí, creciendo, esperando el momento de convertirse en abismos. La primera vez que sentí que algo cambiaba fue hace 3 años, en el cumpleaños de Tomás. Había preparado su pastel favorito, un pastel de 3 leches que le encantaba desde pequeño. Llamé para preguntar a qué hora podía pasar a dejárselo. Mejor no vengas, papá, me dijo con una voz extraña, distante. Lo vamos a celebrar con los cuates. Ya sabes, ambiente entre adultos. Como si yo fuera un niño, como si mi presencia avergonzara a mi propio hijo. Tragué saliva. No quise pelear. Está bien, mijo. Paso mañana entonces. Mejor te hablo cuando tenga tiempo, respondió. Y colgó. Nunca llamó. El pastel se quedó en mi refrigerador una semana. Me lo comí solo, un pedazo cada noche mirando las fotos viejas de cuando Tomás era pequeño. En esas fotos me abrazaba con esa sonrisa enorme sin sus dientes de enfrente, con los ojos brillantes de amor puro. ¿En qué momento ese niñito se había transformado en un hombre que no quería verme? 2 meses después, Nicolás me invitó a comer. Estaba emocionado. Hacía tanto que no compartíamos una comida. Me vestí bien. Me puse mi mejor chamarra. Llegué puntual al restaurante que había elegido. Pero cuando llegué, entendí por qué me había invitado. Papá, necesito que me prestes dinero, dijo antes de que el mesero trajera la carta. Son 100,000 pesos. Es urgente. Tengo una oportunidad de negocio y necesito el capital. 100,000 pesos. Era todo lo que me quedaba de ahorros después de pagar los gastos del mes. ¿Y cuándo me lo devolverías?, pregunté sin querer sonar desconfiado. En 6 meses, te lo prometo, papá. Es una inversión segura. Algo dentro de mí me advirtió que no lo hiciera. Pero era mi hijo, mi Nicolás. El niñito inquieto que había cargado en mis brazos, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había alimentado con mis propios esfuerzos. Di el dinero. Han pasado 3 años. Nunca me devolvió ni un peso. Cuando pregunto siempre tiene una excusa. Los negocios están lentos. Estoy esperando un pago. Pronto te deposito. Pero el dinero nunca llega. Y las llamadas de Nicolás tampoco. Solo me busca cuando necesita otra cosa. Con Julián fue diferente. Más sutil. Más doloroso. Un sábado por la tarde hace 2 años, reuní el valor para visitarlo sin avisar. Vivía en un bonito departamento en La Condesa. Toqué el timbre con un plato de mole que había hecho esa mañana. Pensando en sorprenderlo, abrió la puerta a medias. No me invitó a pasar. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó en un tono que mezclaba sorpresa con incomodidad. «Te traje mole, mijo. Pensé que podríamos comer juntos». «Es que tengo visitas», dijo mirando hacia atrás. Escuché risas adentro, risas masculinas. «No es buen momento, solo un ratito», insistí. Necesitaba tanto estar con él. Julián suspiró. «Papá, ¿en serio? Estoy ocupado. Nos vemos después, ¿va?», y cerró la puerta. Me quedé parado en el pasillo de ese edificio elegante con mi mole en las manos, sintiéndome como un vendedor rechazado. Escuché las risas continuar del otro lado de la puerta. Julián celebraba algo con sus amigos y yo no estaba invitado en su vida. Regresé a casa en metro con el mole todavía caliente. Lo compartí con los vecinos. No quería comérmelo solo. Hubiera sabido a humillación. Pero lo peor no eran esos momentos aislados. Lo peor era darme cuenta de que se estaba volviendo un patrón. Las llamadas que hacía los domingos ya no eran contestadas. Mis mensajes en el grupo familiar quedaban sin leer durante días. Cuando escribía los extraño, nadie respondía. Cuando preguntaba «¿Cómo están?»,
Recibía respuestas monosilábicas. Bien, ocupado. Luego hablamos. Las invitaciones para venir a mi casa siempre eran rechazadas. No puedo. Tengo trabajo. Ese día tengo una cita. Otra vez será. Pero esa otra vez nunca llegaba. Me di cuenta de que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Tomás me llamaba cuando necesitaba que cuidara a su hijo, mi nietecito de 6 años, porque la niñera había fallado. Lo dejaba a las 7 de la mañana y venía por él a las 9 de la noche sin siquiera preguntarme si yo tenía planes. Yo dejaba todo para cuidar a ese hermoso niñito. Preparaba su comida favorita, jugaba con él, le contaba historias, y cuando Tomás venía por él, apenas me daba las gracias. Se lo llevaba y no volvía a llamar hasta la siguiente emergencia. Nicolás me buscaba cuando necesitaba que firmara papeles del auto que estaba a mi nombre. Solo es administrativo, papá. Firma aquí. Yo firmaba sin leer, confiando en él. ¿Qué más podía hacer? Era mi hijo. Julián me llamaba cuando necesitaba desahogarse, pero no para escucharme, solo para descargarse. Hablaba durante 1 hora de sus problemas en el trabajo, de sus frustraciones, de sus decepciones amorosas. Yo escuchaba pacientemente, daba mi opinión cuando la pedía, pero cuando intentaba compartir algo de mi vida, de mi soledad, siempre encontraba una forma de cortar la conversación. «Hey, papá, me están llamando del trabajo, luego hablamos». El luego nunca llegaba. Me había convertido en una comodidad. Alguien útil pero no alguien amado. Y lo más triste es que yo seguía justificándolos. Están ocupados, me decía. Tienen su propia vida. Es normal, los jóvenes de hoy son así, más independientes. Pero en el fondo, muy en el fondo, conocía la verdad. Sabía que algo se había roto. Que el amor que les había dado durante décadas no era recíproco, que me estaba volviendo invisible para las 3 personas que más amaba en el mundo. Comencé a sentirme solo, profundamente solo. No era la soledad de no tener a nadie alrededor, era peor. Era la soledad de tener hijos vivos, saludables, que tenían éxito y sentir que no contabas para ellos. Intenté hablar. De verdad lo intenté. Un domingo por la tarde hace 1 año, logré reunir a los 3 en mi casa. Había insistido tanto que finalmente aceptaron venir. Preparé su comida favorita, puse la mesa con cuidado. Quería que ese momento fuera especial. Durante la comida, reuní mi valor y dije, «Muchachos, necesito hablarles». Tomás levantó los ojos de su celular durante 1 segundo. Nicolás siguió comiendo. Julián suspiró. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Tomás con impaciencia. «Es que los extraño mucho. Siento que ya no nos vemos como antes. Me gustaría que viniéramos a comer todos los domingos como hacíamos cuando su mamá vivía». Hubo un silencio incómodo. Nicolás habló primero. «Papá, ya no somos niños. Tenemos nuestras propias familias, nuestros trabajos. No podemos venir todos los domingos como si tuviéramos 10 años. No digo todos los domingos», intenté explicar, «pero al menos 1 vez al mes, para no perder el vínculo». Julián soltó una risa seca. «Papá, no nos hagas sentir culpables. Hoy vinimos, ¿no? ¿Qué más quieres?». Tomás intervino con un tono conciliador pero frío. «Papá, entiendo que estés solo, pero no podemos llenar ese vacío. Cada quien tiene su vida. Deberías hacerte de amigos, salir, hacer algo. No puedes depender de nosotros para ser feliz». Sus palabras me golpearon como piedras. No respondí, solo asentí con la cabeza. Terminamos de comer en silencio. Se fueron 1 hora después, cada uno con una excusa diferente. Esa noche lloré en mi cama. Lloré como no había llorado desde la muerte de Rosa, porque comprendía algo terrible. Mis hijos me veían como una carga, como alguien dependiente, pegajoso, molesto, yo que había sacrificado mi juventud por ellos. Yo que había trabajado hasta que mi cuerpo ya no aguantó para darles una vida digna. Yo que nunca había pedido nada a cambio excepto un poco de tiempo, un poco de amor. Pero para ellos era demasiado. Después de esa conversación, dejé de insistir.
Dejé de llamar tan seguido. Dejé de escribir en el grupo familiar. Esperé a que me buscaran. Pasaron semanas, luego meses. Nadie me buscó, excepto cuando necesitaban algo. Y así llegó diciembre. Llegó esta Navidad, donde decidí hacer un último intento, un último esfuerzo por recuperar a mi familia. Les escribí con 2 semanas de anticipación. Supliqué sin decir que suplicaba. Abrí mi corazón con ese mensaje inocente. Los espero a las 8 de la noche. No me fallen. Los quiero. Y respondieron con indiferencia, con emojis vacíos, con silencios. Debí haberlo comprendido. Debí haberme dado cuenta de que ya no les importaba. Pero el corazón de un padre siempre espera, siempre cree, siempre perdona antes de que haya algo que perdonar. Y esa esperanza estuvo a punto de destruirme. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Piénsenlo. Si les gusta este tipo de historias de vida, suscríbanse al canal para recibir más contenido así. Dejen en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Hay una mentira que nosotros los padres nos contamos. Una mentira peligrosa que repetimos como un mantra cada vez que nuestros hijos nos lastiman. No lo hacen a propósito. Solo están ocupados. Solo están pasando por un momento difícil. Solo necesitan tiempo. Repetí esa mentira durante años. Cada vez que Tomás cancelaba una visita a último momento, me decía: está estresado por el trabajo. Es buen hijo. Solo necesita espacio. Cada vez que Nicolás me pedía dinero y nunca lo devolvía, justificaba: está pasando por dificultades financieras. Me pagará cuando pueda. Es solo temporal. Cada vez que Julián colgaba bruscamente o rechazaba mis invitaciones, pensaba: tiene su propia vida ahora. Es independiente. Está bien. Lo eduqué para ser fuerte. Me convertí en experto en inventar excusas para ellos, en minimizar mi dolor, en transformar cada grosería en algo comprensible, justificable, algo que podía sosotar si solo era más paciente, más comprensivo, más flexible. ¿Y saben qué es lo más triste? Mientras yo me anulaba, para no molestarlos, ellos se acostumbraron a mi ausencia. Se acostumbraron a que yo siempre estuviera disponible cuando necesitaban. Pero sin exigir nunca nada a cambio. Me convertí en un recurso, no en una persona. Recuerdo un episodio hace 1 año y medio que debió abrirme los ojos, pero no lo hizo porque ya estaba demasiado sumergido en mi propia negación. Era un viernes por la tarde. Estaba en el Chedraui, haciendo mis compras cuando recibí una llamada de Tomás. Me emocioné tanto al ver su nombre en la pantalla que casi tiro mi canasta. «Mijo, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Papá, necesito un favor urgente», dijo sin siquiera saludarme. «¿Puedes cuidar a Miguelito esta noche? Tengo una cena de trabajo súper importante y la niñera está enferma». Miguelito era mi nietecito, el hijo de Tomás, un hermoso niñito de 6 años que llenaba mi corazón cada vez que lo veía. Pero las visitas siempre eran así, urgentes, imprevistas, funcionales. «Claro, mijo. ¿A qué hora me lo traes?» «En 1 hora. Es muy urgente, papá». «Sí, sí. No hay problema. Los espero». Dejé mis compras a medias. Regresé a casa corriendo. Tenía que limpiar, preparar algo para la cena de Miguelito, sacar sus juguetes favoritos que guardaba en un cajón especial para cuando venía. Tomás llegó exactamente 1 hora después. Entró apurado. Apenas me miró. Miguelito traía su mochila con su pijama y su cepillo de dientes. «Gracias, papá. Regreso como a las 11. ¿Tan tarde?», pregunté sorprendido. «Es una cena importante. Ya sabes cómo son estas cosas». Se fue sin siquiera besar a su hijo. Miguelito se quedó parado en la sala con su mochila medio caída, mirándome con sus ojitos grandes y tristes. «Tu papá siempre tiene mucho trabajo, ¿verdad?», le pregunté mientras lo ayudaba a quitarse los zapatos. «Sí», respondió el niñito con una vocecita pequeña. «Y mi mamá también. Por eso siempre me dejan contigo o con la niñera». Mi corazón se apretó. Este niñito necesitaba a sus padres.
Pero ellos estaban demasiado ocupados construyendo su carrera, su estatus, su vida perfecta de adultos exitosos. Esa noche jugamos con carritos. Cenamos quesadillas con jamón. Vimos una película de dinosaurios que le encantaba. Miguelito se quedó dormido en mis piernas a las 9 de la noche. Lo cargué hasta mi cama. Lo arropé con cuidado. Besé su frente. Las 11 llegaron. Tomás no vino. Medianoche nada. La 1 de la mañana silencio. Llamé. No contestó. Escribí. No contestó. A las 2 de la mañana recibí un mensaje. Perdón, papá. La cena se alargó. ¿Puedes quedártelo hasta mañana? Paso como a las 10. No me preguntó. Me informó. Respondí. Está bien, mijo. Duerme tranquilo. Pero no estaba bien. Tenía cita médica a las 9 el sábado por la mañana. Una cita que había esperado 3 meses para revisar una molestia en el pecho que me preocupaba. Cancelé la cita porque mi nietecito me necesitaba. Porque Tomás me necesitaba. ¿Y qué pasó? Tomás llegó a las 2 de la tarde, no a las 10. A las 2 de la tarde, entró riendo por teléfono, oliendo a perfume caro. Cuando colgó me dijo, gracias papá, la cena estuvo excelente, creo que vamos a cerrar el contrato. Qué bueno, mijo, respondí intentando sonreír. Y luego fuimos a un bar con el cliente. La noche estuvo genial. Después fue a un bar mientras su hijo dormía en casa de su abuelo, mientras su padre cancelaba su cita médica para cuidar del niñito que había dejado con pretexto de trabajo urgente. Pero no dije nada, sonreí, lo abracé, dije, me da gusto que te vaya bien. Tomás tomó a Miguelito de la mano y se fue. Ni siquiera me dio dinero para la comida, ni siquiera me agradeció de verdad. Solo un beso rápido en la mejilla y desapareció. Me quedé parado en la puerta viendo el auto alejarse, y en ese momento debí haberme enojado, debí haber llamado y decirle que lo que había hecho no estaba bien, que no podía usarme así, que yo también tenía una vida, necesidades, citas, pero no lo hice porque tenía miedo de que si me quejaba, si exigía respeto, dejaría de buscarme, y entonces ya no vería más a mi nietecito. Ya no escucharía la voz de mi hijo. Entonces tragué mi enojo, tragué mi decepción, y seguí siendo el padre comprensivo, disponible, incondicional. Con Nicolás fue peor porque Nicolás había aprendido que podía manipularme emocionalmente. Hace 8 meses, Nicolás llegó a mi casa un domingo por la tarde. No había avisado, solo tocó el timbre. Y cuando abrí, lo vi ahí con una sonrisa extraña, una sonrisa que ya conocía. Era la sonrisa que ponía cuando necesitaba algo. «Papá, qué gusto verte», me dijo abrazándome con esa efusión falsa que dolía más que su indiferencia. «Mijo, pasa, ¿quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina. Preparé café fresco, puse pastel en la mesa. Intenté platicar, preguntarle cómo estaba, qué había hecho durante esas semanas sin noticias suyas. Pero Nicolás no había venido a platicar. «Papá, necesito hablarte de algo importante», dijo después del segundo sorbo de café. Mi estómago se apretó. Ya sabía lo que venía. «Dime, mijo, ¿te acuerdas del dinero que me prestaste hace 3 años?» «Sí, me acuerdo. Bueno, todavía no he podido devolvértelo y la verdad es que estoy pasando por un momento muy difícil financieramente». Me quedé callado. Esperé a que continuara. El negocio no salió como esperaba. Perdí todo. Y ahora tengo deudas importantes. Y bueno, vine a pedirte otro favor. Nicolás, son 100,000 pesos los que te presté. Papá, te juro que esta vez sí pago. Es para salir de una deuda que tengo con el banco. Si no pago, van a embargar mi auto. El auto que estaba a mi nombre. Mijo, ya no tengo esos ahorros. Lo que te presté hace 3 años era todo lo que tenía guardado. Ahora solo vivo de mi pensión. Su cara cambió. La sonrisa desapareció. «Entonces no me vas a ayudar». «No es que no quiera, mijo. Es que literalmente no tengo el dinero. Pero podrías pedir un préstamo. Podrías vender algo. Podrías hacer algo.
Me quedé sin palabras. Vender algo. Endeudarme para sacarlo de problemas que él mismo había creado con su irresponsabilidad. Nicolás, ya te ayudé. Te di todo lo que tenía y nunca me lo devolviste. ¿Cómo quieres que te preste más? Se levantó de la silla bruscamente. Su cara estaba roja de coraje. Sabía que dirías eso. Sabía que al final siempre tendrías excusas. Mijo, no es una excusa. ¿Sabes qué, papá? Tú siempre dices que nos amas, que harías cualquier cosa por nosotros. Pero al momento de la verdad, cuando de verdad te necesito, me das la espalda. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Nicolás, por favor, entiéndeme. No eres tú quien debe entenderme. Estoy desesperado y tú, que eres mi padre, me niegas tu ayuda. Se fue azotando la puerta, dejándome temblando en esa cocina, con el café todavía caliente, el pastel intacto, las lágrimas rodando por mi cara. Esa noche no pude dormir. Me quedé dándole vueltas a esas palabras. ¿Tenía razón? ¿Era yo un mal padre por no endeudarme para ayudarlo? ¿Debía sacrificarme más? ¿Hasta dónde debía llegar? Y lo más enfermo es que 2 días después, llamé a Nicolás. Le dije que había conseguido 60,000 pesos, que no eran los 100 que necesitaba, pero era lo que podía dar. Mentí. No los había conseguido. Los saqué de mi tarjeta de crédito. Pedí un préstamo. Me endeudé. Sacrifiqué mi tranquilidad financiera porque no soportaba la idea de que mi hijo pensara que no lo amaba. Nicolás vino por el dinero. Esta vez sin sonrisa. Solo tomó el sobre, me dio las gracias secamente y se fue. Han pasado 8 meses. Nunca me devolvió nada. Ni siquiera me preguntó cómo estaba pagando la deuda que contraté por él. Y Julián, mi Benjamín. Con él el dolor era diferente, más sutil, más constante. Julián había aprendido a hacerme sentir culpable de existir. Cada vez que llamaba, su tono era de molestia mal disimulada. ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? Todo bien. Solo quería saber cómo estás, mijo. Ay, papá, estoy súper ocupado pero bien. ¿Y tú? Bien, hijo. ¿Y el trabajo? Bien, papá. Oye, tengo que colgar. Estoy en medio de algo. Siempre estaba en medio de algo. Siempre tenía prisa. Siempre había algo más importante que hablarme. Hace 6 meses intenté visitarlo de nuevo. Esta vez avisé. Escribí. Mijo, voy a estar cerca de tu casa el jueves. ¿Puedo pasar a verte aunque sea un ratito? Tardó horas en responder. Mejor otro día, papá. El jueves tengo mucho trabajo. ¿Y el viernes? El viernes tengo planes. ¿Y el fin de semana? Papá, ¿en serio? Ahorita no puedo. Te aviso cuando tenga tiempo, ¿va? Nunca avisó. Me di cuenta de algo devastador. Mi propio hijo me evitaba. Mi presencia lo molestaba. Yo que lo había traído al mundo, bueno, su madre lo había hecho, pero yo había velado sus sueños durante años. Me había convertido en alguien de quien quería escapar. Y sin embargo, yo seguía justificando. Es joven. Tiene su vida. Yo a su edad tampoco visitaba tanto a mi madre, pero era mentira. Yo visitaba a mi madre cada semana hasta el día que murió, porque así me habían educado, porque el respeto y amor hacia los padres no tenía edad ni me había convertido en experto en el arte de tragar dolor, de sonreír cuando quería llorar, de decir todo está bien cuando nada estaba bien, de anularme completamente para no molestar a mis hijos con mi existencia. Y ellos lo sabían. Sabían que yo siempre estaría ahí, siempre disponible, siempre perdonando, siempre esperando. Por eso cuando escribí sobre la cena de Nochebuena, ni siquiera se molestaron en inventar buenas excusas. Solo pusieron emojis, respuestas vagas, indiferencia, porque yo había establecido el precedente. Podían tratarme como quisieran. Yo siempre iba a entender, siempre iba a perdonar, siempre iba a esperar, hasta esa Nochebuena, hasta que leí esas palabras en el grupo familiar. Viejo, ridículo e insoportable. Nadie te aguanta. Vas a cenar solo de todos modos. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Y ya no era una fractura. Era el colapso total de todas las mentiras que me había contado durante años. Ya no podía seguir negando la verdad. Mis hijos no me amaban. Me toleraban, me usaban,
pero no me amaban. Y esa verdad, aunque devastadora, me liberó. Si esta historia los ha tocado, dejen su like y suscríbanse para ver cómo termina todo. Los leo en los comentarios. Hay señales que ignoramos porque no queremos ver. Hay verdades que rechazamos porque aceptarlas significaría destruir la imagen que tenemos de las personas que amamos. Yo había ignorado demasiadas señales, pero todas estaban ahí, esperando el momento de revelarse. La primera señal clara llegó hace 4 meses, en agosto. Fue un descubrimiento accidental que me heló la sangre. Estaba en casa de Tomás. Me había pedido que fuera a hacer la limpieza porque tenía una inspección importante para vender el departamento. Sí, me pidió a mí, un hombre de 59 años con problemas de espalda, que limpiara su departamento de 2 pisos porque no quería pagar a alguien para hacerlo. Y fui. Porque era mi hijo. Porque siempre decía que sí. Estaba trapeando en el estudio cuando vi su laptop abierta en la mesa. No tenía intención de fisgonear, de verdad, pero la pantalla se encendió sola con una notificación y apareció una conversación de WhatsApp. Era un chat con su esposa, Amelia, y el contenido me cortó la respiración. Amelia había escrito: «¿Ya le dijiste a tu papá que nos mudamos a Monterrey?» Tomás había respondido: «No, y no se lo voy a decir hasta el último momento. Ya sabes cómo es. Va a empezar con el drama de que no va a ver a Miguelito, que lo abandonamos, bla bla. Es cierto, aunque no va a ver a su nieto tan seguido. Ay, por favor, apenas lo ve ahora, siempre está pidiendo que se lo llevemos. Pero se cansa rápido y nos llama para que lo recojamos antes». Era mentira. Una mentira cruel. Yo nunca me cansaba de Miguelito. Eran ellos los que venían a recogerlo antes, porque tenían planes, salidas, cenas, vidas perfectas de pareja exitosa. Pero Tomás decía eso. Seguí leyendo con las manos temblando. Además, continuó Tomás, no es como si le debiéramos mucho. Viene cuando necesitamos algo y ya. No le debemos nada más. No le debemos nada más. Esas 4 palabras se grabaron en mi cerebro como hierro al rojo vivo. Nada más. 35 años de noches sin dormir, de sacrificios, de amor incondicional. Era nada más. Amelia respondió: «Tienes razón. De todos modos, cuando nos mudemos será un alivio no tenerlo encima». Cerré la laptop. Mis manos sudaban. El trapeador se cayó al piso. Me senté en el suelo de ese estudio, rodeado de muebles caros que mi hijo había comprado con el dinero que ganaba en su trabajo exitoso. Y lloré en silencio. No lloré de tristeza, lloré de coraje, de impotencia, de humillación. Terminé de limpiar esa casa como un robot. Cada movimiento era mecánico. Cuando terminé, le escribí a Tomás: «Ya terminé, todo está limpio». Respondió 3 horas después: «Ok, papá, ni siquiera un gracias. Solo ok». No dije nada sobre lo que había leído. ¿Para qué? Ya sabía lo que pensaba de mí. Ya sabía que me veía como una carga, como alguien molesto, como alguien de quien quería deshacerse. 2 semanas después descubrí algo peor. Era un sábado por la mañana. Estaba revisando mis correos cuando llegó una notificación del banco. Era sobre el auto de Nicolás, el que estaba a mi nombre. Multas sin pagar. 47 infracciones sin pagar. Total adeudado, 44,600 pesos, 44.600 pesos en multas. 47 infracciones. Llamé a Nicolás inmediatamente. Sonó 5 veces antes de contestar. «Bueno, Nicolás, acabo de recibir un correo del banco. Tienes 44,600 pesos de multas sin pagar». Hubo un silencio largo. «Ah, sí. Se me olvidó decirte». «¿Se te olvidó? Son casi 50 multas, ¿cómo es posible?» «Nicolás, relájate, papá. Son multas viejas. Las voy a pagar». «¿Cuándo, Nicolás? El auto está a mi nombre. Si no pagas, mi nombre es el que se va a manchar». «Ya sé, papá. No seas dramático. Ya te dije que voy a pagar». «¿Con qué dinero? Si todavía me debes los 100.000 que te presté hace 3 años y los 60.000 de hace 8 meses». Su voz cambió.
Se puso dura, fría. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto. Siempre es lo mismo. Te presté, me debes, ¿cuándo pagas? ¿No se supone que debes ayudar a tu hijo sin esperar nada a cambio? Me quedé mudo. No, papá, en serio, estás obsesionado con el dinero, por eso nadie quiere estar contigo, porque siempre te haces la víctima amargada que reclama favores. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de pies a cabeza. No podía creer lo que acababa de escuchar. Yo no reclamaba favores, defendía lo poco que me quedaba. Pero para él, yo era el malo. Yo era el papá que se atrevía a recordar sus deudas. Pasé 3 días sin dormir pensando en esa conversación. ¿Era yo el problema? Era dramático, amargado, obsesionado. Y entonces recordé algo que había escuchado hace meses, pero que no había querido procesar. Era en mayo, había ido al Soriana cerca de casa de Julián. Estaba en la fila de la caja cuando escuché voces familiares detrás de mí. Me di vuelta y vi a Julián con 2 amigos. No me había visto. Uno de los amigos preguntó, ¿y tu jefe cómo está? Julián suspiró con un dramatismo exagerado. Ahí anda, pegajoso como siempre. No entiende que ya crecí, que ya tengo mi vida. Todo el tiempo me habla, me manda mensajes, es cansado. Los amigos se rieron. Todos los papás son así, dijo el otro. Sí, pero el mío es nivel experto. El otro día me dijo que estaba triste, que si podía pasar a verlo, así, como si yo no tuviera nada mejor que hacer. Se volvieron a reír. ¿Y qué le dijiste? Inventé que tenía mucho trabajo. Obvio que no voy a ir solo porque se sienta solo. Que se haga de amigos o algo. No es mi responsabilidad entretenerlo. Pagué mis compras y salí de ahí lo más rápido posible. Regresé a casa y vomité. Y literalmente vomité de asco, de dolor, de traición. Mi hijo, mi Benjamín, el niñito al que le había enseñado a caminar, a hablar, a ser fuerte, ese mismo niñito hablaba de mí con desprecio frente a sus amigos. Me reducía a un padre pegajoso, a un estorbo, a alguien patético que no tenía nada mejor que hacer que molestar a su hijo exitoso. Todos esos descubrimientos parciales se acumularon como piedras sobre mi pecho. Cada uno era doloroso por sí solo, pero juntos formaban una verdad insoportable. Mis hijos no solo me ignoraban, me despreciaban, hablaban mal de mí a mis espaldas, se burlaban de mis sentimientos. Me veían como una carga inútil de la que querían deshacerse. Y lo peor de todo es que seguían fingiendo. Cuando me veían de frente, hablaban con esa cortesía falsa, con sus te quiero papá vacíos, con sus promesas de nos vemos después, que nunca se cumplían, vivían una doble vida. Conmigo eran hijos aparentemente respetuosos. Lejos de mí eran crueles, ingratos, burlones. Empecé a preguntarme cuántas otras conversaciones habrían tenido sobre mí. Cuántas veces habrían puesto los ojos en blanco cuando llamaba. Cuántas veces habrían suspirado de fastidio al ver mi nombre en sus pantallas. Me sentía como un idiota, un viejo padre ilusionado que había creído que el amor paterno bastaba para mantener unida a una familia. Pero no bastaba, nunca había bastado. Ellos habían crecido, habían formado sus propias vidas. Y en esas vidas, yo ya no cabía. Era un estorbo, una reliquia del pasado que les recordaba sus orígenes humildes, sus obligaciones morales, sus deudas emocionales, y esa deuda, obviamente, no querían pagarla. Hace 3 meses hice algo que nunca había hecho. Releí mi testamento. Lo había hecho años atrás cuando Rosa murió. En ese testamento dejaba todo dividido equitativamente entre mis 3 hijos. La casa, mis ahorros, mis cosas. Especificaba también que los 3 autos que estaban a mi nombre les pertenecían oficialmente. Al leer ese documento sentí una mezcla de tristeza y coraje. ¿De verdad iba a dejarles todo después de cómo me trataban? Después de la humillación constante, el desprecio, el olvido, guardé el testamento en el cajón. No hice nada con él todavía, pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla de coraje había comenzado a germinar. Ya no era solo dolor, ya no era solo tristeza, era indignación.
porque no merecía esto. Nadie merecía esto. No importaba cuánto me hubiera sacrificado por ellos. No podía obligarlos a amar, pero tampoco tenía que seguir sometiéndome a su crueldad. Y entonces llegó diciembre. Llegó Navidad. Llegó mi último intento de recuperar a mi familia. Les escribí con semanas de anticipación. Invité con toda mi alma. Preparé esa Nochebuena con todo mi corazón. Y ellos ni siquiera tuvieron la decencia de inventar una buena mentira. Solo pusieron emojis, respuestas de una palabra, indiferencia total. Debí haberlo sabido, todas las señales estaban ahí. Todos los descubrimientos parciales apuntaban a la misma conclusión. No iban a venir, nunca tuvieron intención de venir. Pero yo, terco como siempre, quise creer que había una posibilidad, una última posibilidad, que recordaran quién era yo, que recordaran todo lo que había hecho por ellos, que el espíritu navideño al menos los hiciera reflexionar. Me equivoqué. El 24 de diciembre a las 10 de la noche, sentado frente a esa mesa llena de comida que nadie iba a comer, leí ese mensaje en el grupo familiar. Ese mensaje que me destruyó y al mismo tiempo me liberó. Viejo, ridículo e insoportable, nadie te aguanta. Vas a cenar solo de todos modos. Y en ese momento, todos los descubrimientos parciales se unieron en una revelación completa. Mis hijos no me amaban. Y yo ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Era hora de tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento fue la noche del 24 de diciembre, sentado frente a una mesa llena de comida que nadie vino a compartir, leyendo palabras que nunca debí haber leído. Viejo, ridículo e insoportable, nadie te aguanta. Vas a cenar solo de todos modos. Las leí una vez, 2 veces, 3 veces. Como si releerlas fuera a cambiar su significado. Como si de repente se fueran a transformar en palabras de amor, de arrepentimiento, de disculpas. Pero no cambiaban. Seguían ahí. Crueles, definitivas, verdaderas. El grupo familiar tenía un nombre que yo mismo había elegido hace años. Familia Hernández, amor eterno. ¡Qué ironía! ¡Qué dolorosa ironía! Miré la mesa hasta que mis ojos se nublaron. No de lágrimas. Ya no tenía lágrimas. Era algo más profundo que la tristeza. Era la muerte de una ilusión. La muerte del padre que había creído que el amor incondicional bastaba. Me levanté de mi silla. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme de pie. Caminé hasta la ventana de la cocina. Afuera las casas de los vecinos brillaban con luces navideñas. Escuchaba risas lejanas, música, celebraciones. El mundo seguía girando. Las familias seguían reunidas. La Navidad seguía siendo mágica para todos, menos para mí. Regresé a la mesa. Observé cada detalle de esa Nochebuena que había preparado con tanto amor. El bacalao dorado, perfecto, cortado con precisión. La ensalada que me había tomado horas preparar. El relleno sabroso. El vino. Las galletas decoradas a mano, cada una con un mensaje. Te quiero Tomás, te quiero Nicolás, te quiero Julián. Qué patético me veía a mis propios ojos. Un hombre de 59 años escribiendo mensajes de amor en galletas para hijos que ni siquiera tuvieron la decencia de rechazar la invitación de frente. Tomé mi celular, releí el mensaje. Esta vez noté un detalle que no había visto antes. El mensaje de Tomás había sido enviado en el grupo equivocado. Tenían un chat paralelo, uno sin mí, donde hablaban libremente. Entré a ese chat paralelo que aparecía en la información de grupos en común antes de que lo eliminaran. Julián había borrado el mensaje rápidamente, pero logré ver que el grupo tenía un los tres. Como si ellos fueran la verdadera familia, como si yo fuera un extraño del que debían protegerse, del que debían hablar a escondidas. Quise gritar, quise romper algo, quise llamarlos y decirles todo lo que sentía, todo el dolor que me habían causado, todo el coraje que había acumulado, pero no lo hice, porque en medio de ese dolor insoportable, algo cambió en mí, algo fundamental.
Me di cuenta de que ya no quería su amor, ya no quería sus disculpas, ya no quería sus promesas vacías, quería justicia, no venganza, justicia. Hay una diferencia. La venganza busca herir, la justicia busca equilibrar. Y después de años de desequilibrio, de dar sin recibir, de amar sin ser amado, de sacrificarme sin ser valorado, era hora de equilibrar la balanza. Me senté de nuevo en la mesa, me serví un plato, solo uno. Corté un pedazo de bacalao y me lo llevé a la boca. Esta vez sí sentí el sabor. Estaba delicioso. Perfecto. Había hecho un trabajo excepcional. Yo había hecho mi parte. Había demostrado mi amor de la única forma que sabía. Cocinando, preparando, dando, eran ellos quienes habían fallado. No yo. Terminé de cenar cerca de las 11. Recogí la mesa. Guardé la comida en recipientes. Limpié todo con calma, sin prisa. Cada movimiento era deliberado, consciente. A las 11:30 me senté en la sala. Las luces del arbolito parpadeaban suavemente. La música se había detenido. El silencio de la casa era absoluto. Tomé mi teléfono. Busqué en mis contactos un nombre que no había llamado en meses. Licenciado Marco Antonio Reyes. El licenciado Reyes era el abogado de la familia desde hace 15 años. Se había encargado de la sucesión de Rosa cuando murió. Se había encargado de la escritura de mi casa. Conocía perfectamente mis bienes, mis cuentas, mis documentos legales. Miré la hora. Las 11:30 de la noche. Era tarde, muy tarde, para llamar. Pero algo dentro de mí me urgía a hacerlo. Como si esperar hasta el día siguiente me fuera a hacer arrepentir. Como si la lucidez que había alcanzado fuera tan frágil que podría desvanecerse con el amanecer. Llamé. Sonó 3 veces, 4, 5. Pensé que no iba a contestar. Pero contestó. Bueno, su voz estaba somnolienta, confundida. Licenciado Reyes, soy Miguel Hernández. Hubo una pausa. Don Miguel, ¿está todo bien? Es muy tarde. Lo sé. Perdón por la hora, pero necesito que me ayude con algo urgente. Esta misma noche, su tono cambió. Se volvió alerta, profesional. ¿Qué necesita? Respiré profundo. Las palabras estaban en mi garganta, esperando salir, pero una parte de mí todavía dudaba. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a tomar una decisión tan drástica, tan definitiva? Miré la mesa ya vacía. Recordé las horas que pasé cocinando. Recordé la ilusión con la que decoré. Recordé la esperanza con la que esperé. Y recordé las palabras, viejo, ridículo e insoportable. Nadie te aguanta. Vas a cenar solo de todos modos. La duda desapareció. Necesito que modifique mi testamento. Quiero desheredar a mis 3 hijos al máximo que permita la ley. El silencio del otro lado fue largo. Podía imaginar al licenciado Reyes sentándose en su cama, completamente despierto ahora, procesando lo que acababa de decir. Don Miguel, ¿está seguro? Es una decisión muy seria. Estoy completamente seguro. ¿Puedo preguntarle qué pasó? Se lo conté todo. Los años de abandono, los desprecios, las humillaciones, y finalmente la Nochebuena, el mensaje cruel, la certeza de que mis hijos me veían como un estorbo del que querían deshacerse. El abogado escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Lo siento mucho, don Miguel. Ningún padre debería pasar por eso. Ya pasó. Ahora solo quiero hacer lo que es justo. Entiendo. Pero debes saber que según el derecho mexicano sus hijos son herederos legítimos. Tienen derecho a la legítima sucesoria que representa 2/3 de su patrimonio si tiene 3 hijos. No puedo desheredarlos completamente a menos que exista una causa legal grave como indignidad. Pero es un proceso difícil. Entonces quiero dejarles solo el mínimo obligatorio por ley y la porción disponible, el tercio restante. Quiero donarlo. De acuerdo, podemos hacer eso. Reducir su parte al mínimo legal y donar el resto. ¿A quién quiere donar? A asociaciones de beneficencia que apoyan a personas mayores en situación de abandono. Perfecto, puedo preparar el proyecto.
Normalmente toma tiempo, pero si es urgente, si necesita tener algo en mano esta noche, algo que confirme que tomó esta decisión, sí, quiero tener algo esta noche. De acuerdo, voy a redactar un documento preliminar. Se lo envío por correo, lo lee, lo imprime y lo firma. Mañana vamos con el notario para formalizarlo todo. Perfecto. Ah, hay otra cosa, licenciado. Mencioné que hay 3 autos a mi nombre que mis hijos usan. Exacto. Lo recuerdo. Quiero que los bloquee. Quiero denunciar su uso indebido. Quiero que sean inmovilizados. Puedo solicitar un bloqueo administrativo y notificar extrajudicialmente la restitución inmediata. Si los detienen en un retén, el auto puede ser retenido si la documentación no está conmigo o si hay una denuncia. Pensé en Nicolás y sus multas. Pensé en Tomás yéndose a Monterrey. Pensé en Julián. Hágalo. Quiero los 3 autos inmovilizados. Entendido. Voy a preparar las notificaciones. Probablemente mañana en la mañana las recibirán. Perfecto. Don Miguel, una última pregunta. ¿Está tomando esta decisión con la mente clara? ¿No ha bebido? ¿No está bajo medicamento? Licenciado, tengo 59 años tomando decisiones. Esta es la más clara de todas. Muy bien, le tengo confianza. Me pongo a trabajar. Le envío el documento en 1 hora. Aquí estaré. Nos vemos mañana a las 10 en su despacho. Ahí estaré. Colgué. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía con calma. Una calma extraña considerando lo que acababa de hacer. Me levanté del sofá. Fui a la cocina. Me serví una copa de vino. Regresé a la sala y me senté frente al arbolito navideño. Esperando el correo del licenciado Reyes, pensé en mis hijos. Pensé en los niños que habían sido, en los adolescentes llenos de sueños, en los adultos en que se habían convertido. Y me di cuenta de algo que nunca había querido admitir antes. Yo no había fallado como padre. Lo había hecho todo correctamente. Había dado amor, educación, valores, oportunidades. Eran ellos quienes habían fallado como hijos. Y no era mi culpa. No era mi responsabilidad cargar con la culpabilidad de sus decisiones, de su ingratitud, de su crueldad. A las 12:30 de la noche llegó el correo. Lo abrí con mano firme. Leí cada palabra. Era claro, legal, definitivo. Testamento de Miguel Hernández. Revoco toda disposición anterior. Leí sobre la división del patrimonio. El mínimo legal para los hijos. El resto para la caridad. Imprimí, firmé. Eran las 2 de la mañana. 25 de diciembre. Navidad. Pero para mí era el día de mi renacimiento. Me fui a dormir con una paz que no sentía desde hacía años. Me desperté el 25 a las 6 de la mañana. No porque tuviera que despertar, sino porque mi cuerpo ya no podía dormir más. Me levanté. Hice café. Me senté en la cocina. A las 7:30 sonó mi teléfono. Era Nicolás. No contesté. Volvió a llamar. Una y otra vez. Dejó un mensaje de voz. Papá, ¿qué hiciste? Recibí una notificación para restituir el auto. Llámame urgente. Borré el mensaje. A las 8 Julián empezó a escribir por WhatsApp. Papá, ¿por qué recibí un aviso de tu abogado? Esto es ridículo. Tengo citas hoy. ¿Qué es esta vengancita? Porque no fuimos a tu cena. Leí con calma. No respondí. A las 8:30 llamó Tomás. Esta vez sí contesté. Papá, ¿qué hiciste? Su voz era exigente. Recibí una notificación. El auto está bloqueado. El tono era de exigencia, no de súplica. Los autos están a mi nombre, Tomás. Decidí ejercer mi derecho de recuperarlos. ¿Tu derecho? Ese auto es mío. Yo lo uso. Yo pago la gasolina. Pero está a mi nombre. Y ayer, mientras cenaba solo en Nochebuena, decidí que era hora de hacer algunos cambios. Espera, ¿esto es porque no fuimos a cenar? Es porque ninguno de ustedes tuvo la decencia de avisar. Porque escribieron en su chat privado que soy un viejo ridículo e insoportable que nadie aguanta. Silencio pesado. Papá, ¿qué leíste? ¿Quieres decir que es mentira? Era
Era un momento de frustración. No lo decía en serio. Ah, no. Entonces, ¿por qué lo escribieron? ¿Por qué tienen un grupo sin mí que se llama Los Tres? Papá, todos necesitamos desahogarnos, pues yo también me desahogué. Llamé a mi abogado. Un abogado. ¿Para qué? Para modificar mi testamento y recuperar los autos. Escuché su respiración acelerarse. No puedes hacer eso. Ya lo hice. A las 10 tengo cita para firmar lo oficial. Los autos deben ser restituidos inmediatamente. Y sobre el testamento, pues tendrán que esperar a que me muera para saber. Papá, estás siendo irracional. Es una crisis emocional. Irracional. 35 años sacrificándome, y me llamas irracional, porque finalmente reacciono. Papá, por favor, no hagas esto. Vamos a hablar tranquilamente. Tengo que irme. El licenciado Reyes me espera. Colgué. 10 minutos después, mensajes en el grupo que había abandonado pero me volvieron a agregar o me enviaron privado. Papá, ¿en serio? ¿Nos vas a castigar como niños? Julián. Increíble. Toda una vida sacrificándose para después reclamar. Nicolás. Mejor hablamos cuando se te pase la crisis. Tomás. Crisis. Escribí por última vez. No es una crisis, es una decisión consciente. Ustedes decidieron que no querían padre. Yo decidí que no quiero hijos que me traten como basura. Estamos a mano. Salí del grupo. Bloqueé los 3 números. A las 9:30 salí rumbo al despacho del licenciado Reyes. Iba bien vestido, afeitado de cerca, la cabeza en alto. Firmé todo. El notario leyó en voz alta. Cada cláusula era un acto de dignidad. Cuando salí de ahí me sentía 10 kilos más ligero. Cuando regresé a casa eran las 11 de la mañana. Encendí mi celular, 57 llamadas perdidas. Mensajes de números desconocidos, no leí nada. A la 1 de la tarde tocaron el timbre. Era Tomás. Estaba solo. Se veía desesperado. Papá, abre. Necesitamos hablar. No abrí. Papá, por favor, esto es ridículo. Me quedé sentado escuchando. Bueno, admito que la regamos, pero eres nuestro padre. No puedes abandonarnos así. Abandonar, qué elección interesante de palabra. Después de 20 minutos se rindió. Escuché sus pasos alejarse. Iba a pie, sin auto. A las 3 Julián llegó con Nicolás. Tocaron agresivamente. Papá, ya basta de teatro. Abre. Era Julián. La vecina dijo que te vio entrar. Nicolás gritó. Esto es abuso, papá. Chantaje emocional. Abrí la ventana solo un poco. ¿Chantaje, muchachos? ¿Por qué, Julián? Julián se veía aliviado. Papá, por favor, sal. Vamos a hablar como adultos. Ya hablé ayer con mi abogado. Esa fue mi conversación de adulto. Entonces, ¿qué? ¿Ya no somos tus hijos? Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho. Solo que yo me negaba a verlo. ¿Y el testamento? Preguntó Nicolás. Cerré la ventana. Gritaron, suplicaron, amenazaron. Después de 1 hora se fueron. Los días siguientes fueron de silencio. Un silencio de paz. El 26 me desperté tarde. El 27 empecé a empacar sus cosas que todavía estaban en mi casa. Ropa vieja, juguetes, diplomas. No por maldad, sino para liberar espacio. Recibí una llamada del licenciado Reyes. Habían ido a su despacho. Habían intentado anular el testamento. Nicolás había amenazado con demandar. Julián había llorado diciendo que quería una oportunidad. Le dije que si querían hablarme, debían demostrar cambio con acciones, no con palabras. El 28 de diciembre algo cambió. Sentí una ligereza. Llamé a una agencia de viajes. Quiero un paquete para Acapulco. Playa, tranquilidad. Perfecto. Compré para mediados de enero, solo para mí. El 30 hicieron un último intento. Llegaron los 3 con una caja de regalo. Tocaron el timbre. Papá, te trajimos un regalo. Unas disculpas. Abrí la puerta solo un poco. Te compramos esto. Es una tablet para que podamos hacer videollamadas más fácil, dijo Julián, extendiendo la caja. Vamos a hacer un calendario de visitas. Comidas en familia.
Miré la caja. Promesas vacías. ¿Saben por qué no les creo? Porque tuvieron años para hacer eso y nunca lo hicieron. Solo están aquí porque les quité los autos y toqué el dinero. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que nos arrastremos? Preguntó Nicolás con coraje. No quiero nada. Ese es el problema. Ya no quiero nada de ustedes. Vas a morir solo y amargado, dijo Tomás. Prefiero estar solo que mal acompañado. La soledad que duele es estar con quienes no te ven. Tomé la caja de la tablet. La puse en el piso. Quédense con la tablet. Y quédense con la lección. La gente se cansa. Cerré la puerta. Toplam que limesaïse bu volume de 2 commentaren, toplam cumulatif, 9 commentaren que lime parte 4 de 6. La noche de la decisión. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento fue la noche del 24 de diciembre. Sentado frente a una mesa llena de comida que nadie vino a compartir, leyendo palabras que nunca debía haber leído. Viejo, ridículo e insoportable. Nadie te aguanta. Vas a cenar solo de todos modos. Las leí una vez, 2 veces, 3 veces. Como si releerlas fuera a cambiar su significado. Como si de repente se fueran a transformar en palabras de amor, de arrepentimiento, de disculpas. Pero no cambiaban. Seguían ahí, crueles, definitivas, verdaderas. El grupo familiar tenía un nombre que yo mismo había elegido hace años. Familia Hernández, amor eterno. ¡Qué ironía! ¡Qué dolorosa ironía! Miré la mesa hasta que mis ojos se nublaron. No de lágrimas, ya no tenía lágrimas. Era algo más profundo que la tristeza. Era la muerte de una ilusión. La muerte del padre que había creído que el amor incondicional bastaba. Me levanté de mi silla. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme de pie. Caminé hasta la ventana de la cocina. Afuera, las casas de los vecinos brillaban con luces navideñas. Escuchaba risas lejanas, música, celebraciones. El mundo seguía girando. Las familias seguían reunidas. La Navidad seguía siendo mágica para todos, menos para mí. Regresé a la mesa. Observé cada detalle de esa Nochebuena que había preparado con tanto amor. El bacalao dorado, perfecto, cortado con precisión. La ensalada que me había tomado horas preparar. El relleno sabroso. El vino. Las galletas decoradas a mano. Cada una con un mensaje. Te quiero, Tomás. Te quiero, Nicolás. Te quiero, Julián. Qué patético me veía a mis propios ojos. Un hombre de 59 años escribiendo mensajes de amor en galletas para hijos que ni siquiera tuvieron la decencia de rechazar la invitación de frente. Tomé mi celular. Releí el mensaje. Esta vez noté un detalle que no había visto antes. El mensaje de Tomás había sido enviado en el grupo equivocado. Tenían un chat paralelo. Uno sin mí, donde hablaban libremente. Entré a ese chat paralelo que aparecía en la información de grupos en común, antes de que lo eliminaran. Julián había borrado el mensaje rápidamente, pero logré ver que el grupo tenía un nombre. Los tres. Como si ellos fueran la verdadera familia. Como si yo fuera un extraño del que debían protegerse, del que debían hablar a escondidas. Quise gritar, quise romper algo. Quise llamarlos y decirles todo lo que sentía, todo el dolor que me habían causado, todo el coraje que había acumulado. Pero no lo hice, porque en medio de ese dolor insoportable, algo cambió en mí, algo fundamental. Me di cuenta de que ya no quería su amor, ya no quería sus disculpas, ya no quería sus promesas vacías. Quería justicia, no venganza, justicia. Hay una diferencia. La venganza busca herir. La justicia busca equilibrar. Y después de años de desequilibrio, de dar sin recibir, de amar sin ser amado, de sacrificarme sin ser valorado, era hora de equilibrar la balanza. Me senté de nuevo en la mesa, me serví un plato. Solo uno. Corté un pedazo de bacalao y me lo llevé a la boca. Esta vez sí sentí el sabor. Estaba delicioso. Perfecto. Había hecho un trabajo excepcional. Yo había hecho mi parte. Había demostrado mi amor de la única forma que sabía,
cocinando, preparando, dando. Eran ellos quienes habían fallado, no yo. Terminé de cenar cerca de las 11. Recogí la mesa, guardé la comida en recipientes. Limpié todo con calma, sin prisa. Cada movimiento era deliberado, consciente. A las 11:30 me senté en la sala. Las luces del arbolito parpadeaban suavemente. La música se había detenido. El silencio de la casa era absoluto. Tomé mi teléfono. Busqué en mis contactos un nombre que no había llamado en meses. Licenciado Marco Antonio Reyes. El licenciado Reyes era el abogado de la familia desde hace 15 años. Se había encargado de la sucesión de Rosa cuando murió. Se había encargado de la escritura de mi casa. Conocía perfectamente mis bienes, mis cuentas, mis documentos legales. Miré la hora, las 11:30 de la noche. Era tarde, muy tarde para llamar. Pero algo dentro de mí me urgía a hacerlo, como si esperar hasta el día siguiente me fuera a hacer arrepentir, como si la lucidez que había alcanzado fuera tan frágil que podría desvanecerse con el amanecer. Llamé. Sonó 3 veces, 4, 5. Pensé que no iba a contestar, pero contestó. Bueno, su voz estaba somnolienta, confundida. Licenciado Reyes, soy Miguel Hernández. Hubo una pausa. Don Miguel, ¿está todo bien? Es muy tarde. Lo sé. Perdón por la hora, pero necesito que me ayude con algo urgente. Esta misma noche, su tono cambió. Se volvió alerta profesional. ¿Qué necesita? Respiré profundo. Las palabras estaban en mi garganta, esperando salir, pero una parte de mí todavía dudaba. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a tomar una decisión tan drástica, tan definitiva? Miré la mesa ya vacía. Recordé las horas que pasé cocinando. Recordé la ilusión con la que decoré. Recordé la esperanza con la que esperé. Y recordé las palabras: viejo, ridículo e insoportable. Nadie te aguanta. Vas a cenar solo de todos modos. La duda desapareció. Necesito que modifique mi testamento. Quiero desheredar a mis 3 hijos al máximo que permita la ley. El silencio del otro lado fue largo. Podía imaginar al licenciado Reyes sentándose en su cama, completamente despierto ahora, procesando lo que acababa de decir. Don Miguel, ¿estás seguro? Es una decisión muy seria. Estoy completamente seguro. ¿Puedo preguntarle qué pasó? Se lo conté todo. Los años de abandono, los desprecios, las humillaciones. Y finalmente la Nochebuena, el mensaje cruel, la certeza de que mis hijos me veían como un estorbo del que querían deshacerse. El abogado escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Lo siento mucho, don Miguel. Ningún padre debería pasar por eso. Ya pasó. Ahora solo quiero hacer lo que es justo. Entiendo. Pero debe saber que según el derecho mexicano, sus hijos son herederos legítimos. Tienen derecho a la legítima sucesoria, que representa 2/3 de su patrimonio. Si tiene 3 hijos, no puedo desheredarlos completamente a menos que exista una causa legal grave como indignidad. Pero es un proceso difícil. Entonces quiero dejarle solo el mínimo obligatorio por ley. Y la porción disponible, el 1/3 restante, quiero donarlo. De acuerdo, podemos hacer eso, reducir su parte al mínimo legal y donar el resto. ¿A quién quiere donar? A asociaciones de beneficencia que apoyan a personas mayores en situación de abandono. Perfecto. Puedo preparar el proyecto. Normalmente toma tiempo, pero si es urgente, si necesita tener algo en mano esta noche, algo que confirme que tomó esta decisión. Sí, quiero tener algo esta noche. De acuerdo. Voy a redactar un documento preliminar. Se lo envío por correo, lo lee, lo imprime y lo firma. Mañana vamos con el notario para formalizarlo todo. Perfecto. Ah, hay otra cosa, licenciado. Mencioné que hay 3 autos a mi nombre que mis hijos usan. Exacto. Lo recuerdo. Quiero que los bloquee. Quiero denunciar su uso indebido. Quiero que sean inmovilizados. Puedo solicitar un bloqueo administrativo y notificar extrajudicialmente la restitución inmediata. Si los detienen en un retén,
El auto puede ser retenido si la documentación no está conmigo o si hay una denuncia. Pensé en Nicolás y sus multas. Pensé en Tomás yéndose a Monterrey. Pensé en Julián. Hágalo. Quiero los 3 autos inmovilizados. Entendido. Voy a preparar las notificaciones. Probablemente mañana en la mañana las recibirán. Perfecto. Don Miguel, una última pregunta. ¿Está tomando esta decisión con la mente clara? ¿No ha bebido? ¿No está bajo medicamento? Licenciado, tengo 59 años tomando decisiones. Esta es la más clara de todas. Muy bien. Le tengo confianza. Me pongo a trabajar. Le envío el documento en 1 hora. Aquí estaré. Nos vemos mañana a las 10 en su despacho. Ahí estaré. Colgué. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía con calma. Una calma extraña considerando lo que acababa de hacer. Me levanté del sofá. Fui a la cocina. Me serví una copa de vino. Regresé a la sala y me senté frente al arbolito navideño. Esperando el correo del licenciado Reyes, pensé en mis hijos. Pensé en los niños que habían sido. En los adolescentes llenos de sueños, en los adultos en que se habían convertido. Y me di cuenta de algo que nunca había querido admitir antes. Yo no había fallado como padre. Lo había hecho todo correctamente. Había dado amor, educación, valores, oportunidades. Eran ellos quienes habían fallado como hijos. Y no era mi culpa. No era mi responsabilidad cargar con la culpabilidad de sus decisiones, de su ingratitud, de su crueldad. A las 12:30 de la noche llegó el correo. Lo abrí con mano firme. Leí cada palabra. Era claro, legal, definitivo. Testamento de Miguel Hernández. Revoco toda disposición anterior. Leí sobre la división del patrimonio. El mínimo legal para los hijos. El resto para la caridad. Imprimí. Firmé. Eran las 2 de la mañana. 25 de diciembre. Navidad. Pero para mí era el día de mi renacimiento. Me fui a dormir con una paz que no sentía desde hacía años. Me desperté el 25 a las 6 de la mañana. No porque tuviera que despertar, sino porque mi cuerpo ya no podía dormir más. Me levanté. Hice café. Me senté en la cocina. A las 7:30 sonó mi teléfono. Era Nicolás. No contesté. Volvió a llamar. Una y otra vez, dejó un mensaje de voz. Papá, ¿qué hiciste? Recibí una notificación para restituir el auto. Llámame urgente. Borré el mensaje. A las 8 Julián empezó a escribir por WhatsApp. Papá, ¿por qué recibí un aviso de tu abogado? Esto es ridículo. Tengo citas hoy. ¿Qué es esta vengancita? ¿Por qué no fuimos a tu cena? Leí con calma. No respondí. A las 8:30 llamó Tomás. Esta vez sí contesté. Papá, ¿qué hiciste? Su voz era exigente. Recibí una notificación. El auto está bloqueado. El tono era de exigencia, no de súplica. Los autos están a mi nombre, Tomás. Decidí ejercer mi derecho de recuperarlos. ¿Tu derecho? Ese auto es mío. Yo lo uso. Yo pago la gasolina, pero está a mi nombre. Y ayer, mientras cenaba solo en Nochebuena, decidí que era hora de hacer algunos cambios. Espera, esto es porque no fuimos a cenar. Papá, es porque ninguno de ustedes tuvo la decencia de avisar. Porque escribieron en su chat privado que soy un viejo ridículo e insoportable que nadie aguanta. Silencio pesado. Papá, ¿qué leíste? ¿Quieres decir que es mentira? Era un momento de frustración, no lo decía en serio. Ah, no. Entonces, ¿por qué lo escribieron? ¿Por qué tienen un grupo sin mí que se llama Los Tres? Papá, todos necesitamos desahogarnos. Pues yo también me desahogué. Llamé a mi abogado. ¿Un abogado? ¿Para qué? Para modificar mi testamento y recuperar los autos. Escuché su respiración acelerarse. No puedes hacer eso. Ya lo hice. A las 10 tengo cita para firmar lo oficial. Los autos deben ser restituidos inmediatamente. Y sobre el testamento, pues tendrán que esperar a que me muera para saber. Papá, está siendo irracional. Es una crisis emocional.
Irracional. 35 años sacrificándome y me llamas irracional, porque finalmente reacciono. Papá, por favor, no hagas esto. Vamos a hablar tranquilamente. Tengo que irme. El licenciado Reyes me espera. Colgué. 10 minutos después, mensajes en el grupo que había abandonado, pero me volvieron a agregar o me enviaron privado. Papá, ¿en serio? ¿Nos vas a castigar como niños? Julián. Increíble, toda una vida sacrificándose para después reclamar. Nicolás. Mejor hablamos cuando se te pase la crisis. Tomás. Crisis. Escribí por última vez. No es una crisis. Es una decisión consciente. Ustedes decidieron que no querían padre. Yo decidí que no quiero hijos que me traten como basura. Estamos a mano. Salí del grupo. Bloqueé los 3 números. A las 9:30 salí rumbo al despacho del licenciado Reyes. Iba bien vestido, afeitado de cerca, la cabeza en alto. Firmé todo. El notario leyó en voz alta. Cada cláusula era un acto de dignidad. Cuando salí de ahí me sentía 10 kilos más ligero. Cuando regresé a casa eran las 11 de la mañana. Encendí mi celular. 57 llamadas perdidas. Mensajes de números desconocidos. No leí nada. A la 1 de la tarde tocaron el timbre. Era Tomás. Estaba solo. Se veía desesperado. Papá, abre. Necesitamos hablar. No abrí. Papá, por favor. Esto es ridículo. Me quedé sentado escuchando. Bueno, admito que la regamos, pero eres nuestro padre. No puedes abandonarnos así. Abandonar. ¡Qué elección interesante de palabra! Después de 20 minutos se rindió. Escuché sus pasos alejarse. Iba a pie. Sin auto. A las 3 Julián llegó con Nicolás. Tocaron agresivamente. Papá, ya basta de teatro. Abre. Era Julián. La vecina dijo que te vio entrar. Nicolás gritó. Esto es abuso, papá. Chantaje emocional. Abrí la ventana solo un poco. Chantaje, muchachos. ¿Por qué, Julián? Julián se veía aliviado. Papá, por favor, sal. Vamos a hablar como adultos. Ya hablé ayer con mi abogado. Esa fue mi conversación de adulto. Entonces, ¿qué? ¿Ya no somos tus hijos? Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho. Solo que yo me negaba a verlo. ¿Y el testamento? Preguntó Nicolás. Cerré la ventana. Gritaron, suplicaron, amenazaron. Después de 1 hora se fueron. Los días siguientes fueron de silencio. Un silencio de paz. El 26 me desperté tarde. El 27 empecé a empacar sus cosas que todavía estaban en mi casa. Ropa vieja, juguetes, diplomas. No por maldad, sino para liberar espacio. Recibí una llamada del licenciado Reyes. Habían ido a su despacho. Habían intentado anular el testamento. Nicolás había amenazado con demandar. Julián había llorado diciendo que quería una oportunidad. Le dije que si querían hablarme, debían demostrar cambio con acciones, no con palabras. El 28 de diciembre algo cambió. Sentí una ligereza. Llamé a una agencia de viajes. Quiero un paquete para Acapulco. Playa, tranquilidad. Perfecto. Compré para mediados de enero. Solo para mí. El 30 hicieron un último intento. Llegaron los 3 con una caja de regalo. Tocaron el timbre. Papá, te trajimos un regalo. Unas disculpas. Abrí la puerta solo un poco. Te compramos esto. Es una tablet para que podamos hacer videollamadas más fácil, dijo Julián extendiendo la caja. Vamos a hacer un calendario de visitas. Comidas en familia. Miré la caja. Promesas vacías. ¿Saben por qué no les creo? Porque tuvieron años para hacer eso, y nunca lo hicieron. Solo están aquí porque les quité los autos y toqué el dinero. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que nos arrastremos?, preguntó Nicolás con coraje. No quiero nada. Ese es el problema. Ya no quiero nada de ustedes. Vas a morir solo y amargado, dijo Tomás. Prefiero estar solo que mal acompañado. La soledad que duele es estar con quienes no te ven. Tomé la caja de la tablet. La puse en el piso. Quédense con la tablet. Y quédense con la lección. La gente se cansa. Cerré la puerta.
Esa noche me quité mi anillo de matrimonio. Hablé con Rosa en voz alta. Perdóname, mi amor. Tal vez cuidar de ellos significaba enseñarles esta última lección. Los meses pasaron. Fui a Acapulco. Compré ropa nueva. No tuve noticias de ellos. Pero las noticias llegaron. La señora Ramírez, la vecina chismosa, me contó. Aprendí que Tomás se estaba separando. Amelia descubrió que gastaba todo en apuestas deportivas, sitios de apuestas en línea. Perdió mucho dinero. Y sin el auto, sin el padre que lo rescatara, todo se desmoronó. Está bebiendo, supe de Nicolás en el banco. Le debe a todo mundo. El negocio quebró hace mucho. Todo era fachada. Su esposa lo quiere dejar. Supe de Julián, en un café escuchando al mismo amigo que hablaba mal de mí. Julián fue despedido. Error grave en el trabajo. Vivía de apariencias, endeudado. Ahora está desesperado. Mis hijos estaban cosechando lo que sembraron. Sin mi red de seguridad, cayeron en la realidad. Antes de viajar, Amelia vino a verme. Me contó la verdad sobre Tomás, que eran apuestas. Me agradeció por haber dejado de ayudar, porque obligó a que la verdad saliera. Me dejó ver a Miguelito. Viajé. Caminé por la costera. Comí pescado a la talla. Me sentí vivo. Cuando regresé tenía cartas de ellos. Tomás admitía su adicción al juego. Decía que estaba en terapia. Gracias por no haberme rescatado. Necesitaba caer. Nicolás se disculpaba por haberme visto como un banco. Estoy trabajando en un empleo sencillo para pagar mis deudas. Voy a devolverte cada peso. Julián decía que había olvidado quién era por las apariencias. Trabajo en una librería ahora, vivo simple. Te amo de verdad. No he respondido todavía. Algunas cosas necesitan tiempo. Pero estoy en paz. Hoy tengo mi rutina, mis clases de pintura, mis caminatas. Veo a mi nietecito cada 2 semanas. Mis hijos están en mi vida pero con límites. Nicolás depositó 1,000 pesos el mes pasado. Poco pero honesto. Si me están escuchando, no esperen a tener 59 años para valorarse. El amor sin respeto no es amor. A veces soltar es el acto de amor más grande que pueden hacer. Cené solo esa Nochebuena, pero fue el inicio de mi mejor vida. Si les gustó esta historia, dejen su like y suscríbanse al canal, Los Consejos del Abuelo, para mostrar su apoyo. Díganme en comentarios de qué ciudad nos ven y qué hora es donde están. En pantalla aparecen 2 nuevas historias de vida y una de ellas los va a tocar. Si quieren, pueden apoyarme con un pequeño super thanks. Gracias y hasta muy pronto. Pero antes de cerrar esta historia, quiero compartir algo más. Algo que aprendí en estos meses de soledad transformadora. La verdadera libertad no llega cuando los demás cambian. Llega cuando tú decides que ya no necesitas que cambien. Durante años esperé que mis hijos se dieran cuenta de mi valor. Esperé que reconocieran mis sacrificios. Esperé que el amor que les di les enseñara a amarme de vuelta. Pero estaba esperando algo que no podía controlar. Estaba poniendo mi paz en manos de personas que habían decidido que yo no era una prioridad. Cuando tomé esa decisión en Nochebuena, no estaba castigándolos. Me estaba liberando. Me estaba dando permiso de dejar de sufrir por quienes habían elegido lastimarme. Las primeras semanas fueron difíciles. No voy a mentir. Hubo momentos en que quise llamarlos. Momentos en que pensé, tal vez fui demasiado duro. Momentos en que la costumbre de ser padre sacrificado jalaba más fuerte que mi dignidad recién encontrada. Pero cada vez que sentía debilidad, recordaba las conversaciones que leí, recordaba los desprecios, recordaba la Nochebuena solitaria, y la determinación regresaba. Enero fue el mes más transformador de mi vida. Fui a Acapulco como había planeado. Me hospedé en un hotelito frente al mar. Nada lujoso, pero cómodo. Limpio, con vista al océano. El primer día me senté en la playa y lloré. Lloré por todo lo perdido. Por la familia que nunca fue lo que creí que era. Por los años dedicados a quienes no valoraron ese tiempo. Por Rosa, que no estaba ahí para ver en qué se habían convertido sus hijos. Pero después de llorar, algo cambió.
El mar se llevó esas lágrimas y con ellas se llevó el peso. Empecé a caminar por las mañanas, descalzo en la arena, sintiendo el agua fría en los pies, viendo el amanecer sin prisa, sin obligaciones, sin culpa. Conocí gente. Don Pepe, un señor de 72 años que vendía cocos en la playa, me contó su historia. También había tenido hijos ingratos. También había decidido vivir para él después de años de sacrificio ignorado. La sangre no hace la familia. Don Miguel, me dijo mientras abríamos un coco. La familia la hace quien está cuando más lo necesitas. Conocí a la señora Lupita, dueña del restaurancito donde desayunaba todas las mañanas. Me preparaba mi café como a mí me gustaba. Me preguntaba cómo había dormido. Me trataba con el cariño que mis propios hijos me negaban. Uno se hace familia con quien quiere, mijito, me dijo un día. No es obligación sufrir por quienes comparten tu apellido. Esas palabras me sanaron más que cualquier disculpa que mis hijos pudieran darme. Cuando regresé a la Ciudad de México a finales de enero, era un hombre diferente. Había dejado de ser el padre mendigando amor. Me había convertido en Miguel, solo Miguel. Un hombre de 59 años que merecía respeto, que merecía paz, que merecía vivir sin culpa. Las cartas estaban esperándome. Las leí con calma, sin emoción exagerada, sin esperanzas infladas. Eran buenas cartas, honestas al menos en apariencia, pero yo ya no era el mismo hombre que se conformaba con palabras bonitas. Las acciones, me dije, solo las acciones importan. Y entonces empecé a ver acciones. Tomás efectivamente estaba en terapia. La señora Ramírez me contó que lo veía cada semana entrando a un centro de apoyo para adicciones. Había dejado de beber, estaba buscando trabajo honesto. Nicolás realmente estaba trabajando. Lo vi un día en el metro. Llevaba un uniforme de mensajero. Se veía cansado, pero también se veía humilde. Ya no era el Nicolás arrogante que me exigía dinero. Era alguien que finalmente entendía lo que significaba trabajar duro. Julián había abierto su propia página de internet. Vendía libros usados. Vivía en un departamento pequeño en Iztapalapa. Nada glamuroso, pero honesto. Mis hijos estaban cambiando. No para recuperar la herencia. No para manipularme, sino porque la vida finalmente les había enseñado las lecciones que yo nunca pude enseñarles con amor incondicional. A veces el amor más grande es dejar que caigan. En marzo, Tomás me llamó desde un número desconocido. Contesté, papá, soy Tomás. Sé que me bloqueaste, pero necesitaba decirte algo. Dime, llevo 2 meses sobrio, conseguí trabajo en una constructora. No es lo que ganaba antes, pero es honesto. Y quería decirte que tenías razón, en todo. Me quedé callado. Fuimos unos hijos de la chingada. Te usamos, te despreciamos. Y lo peor es que lo justificábamos pensando que era tu obligación aguantarnos, porque eres nuestro padre. Sí, dije simplemente. No te estoy pidiendo perdón todavía, porque sé que las palabras no significan nada. Solo quería que supieras que estoy cambiando. De verdad. Me da gusto, Tomás. ¿Puedo verte algún día? No ahora. Cuando tú quieras. Cuando sientas que me lo he ganado. Pensé un momento. Cuando demuestres con 6 meses de acciones consistentes que realmente cambiaste, hablamos. 6 meses. Lo entiendo. Gracias, papá. Colgó. No sentí alegría. Tampoco sentí tristeza. Sentí neutralidad. Y eso estaba bien. En abril, Nicolás apareció en mi casa. Tocó el timbre con respeto, no con exigencia. Abrí la puerta. Don Miguel, me dijo. Ni siquiera me dijo papá. Vengo a traerle esto. Me extendió un sobre. Adentro había 2,000 pesos. Es todo lo que pude ahorrar este mes. Sé que le debo de tus 60,000 pesos. A este paso me va a tomar años pagarle, pero le voy a pagar. Cada peso. Tomé el sobre. ¿Cómo está tu familia? Mi esposa me dio otra oportunidad, con condiciones, terapia de pareja, transparencia total con el dinero, trabajo honesto, no depender de usted jamás. Buenas condiciones. Sí,
Gracias por haberme cortado, don Miguel. Era lo que necesitaba. Se fue. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Solo un intercambio respetuoso entre dos hombres. Y así pasaron los meses. Poco a poco, muy poco a poco, empecé a ver cambios reales. En junio, Amelia me llamó. Me preguntó si podía llevarle a Miguelito a pasar el día conmigo. No porque necesitara que lo cuidara, sino porque Miguelito me extrañaba. Claro, dije, pasé el día con mi nieto. Jugamos, comimos, reímos. Y cuando Amelia vino a recogerlo a la hora acordada, me agradeció. Don Miguel, quiero que sepa que Tomás está cambiando de verdad. No sé si algún día podrán volver a tener una relación, pero quiero que sepa que su decisión de esa Nochebuena salvó a su hijo, lo obligó a tocar fondo. Y tocar fondo fue lo único que lo hizo reaccionar. Sus palabras me llegaron hondo. En agosto, 6 meses después de esa Nochebuena, me senté en mi sala y escribí 3 cartas. Una para cada hijo. No eran cartas de perdón completo, pero eran cartas de apertura. Les escribí que había visto sus esfuerzos, que reconocía sus cambios, que estaba dispuesto a construir algo nuevo. No la relación de antes. Esa había muerto, pero tal vez algo diferente. Algo basado en respeto mutuo, en límites claros, en acciones más que palabras. Les propuse vernos una vez al mes. Solo eso, una comida, donde pudiéramos hablar como adultos, donde ellos pudieran demostrar que los cambios eran permanentes. Aceptaron. La primera comida fue incómoda. Nadie sabía bien qué decir. Había tanto dolor no procesado, tanto resentimiento, tanta historia. Pero comimos, conversamos civilizadamente. Y cuando terminó, cada quien se fue a su casa. Pequeños pasos. La segunda comida fue mejor. Tomás me contó sobre su trabajo. Nicolás me habló de su terapia. Julián me mostró fotos de su pequeña librería. No eran los hijos que yo había criado. Eran hombres nuevos que estaban aprendiendo, tardíamente, lo que significa ser familia. Hoy, casi un año después de esa Nochebuena, mi vida es completamente diferente. Veo a mis hijos una vez al mes. No más, los límites están claros. Si cancelan, no hay siguiente oportunidad ese mes. Si faltan al respeto, la comida termina. Nicolás ya me ha pagado 18,000 pesos. Todavía le faltan 192,000, pero cada mes, sin falta, llega el depósito. Aunque sea poco. Tomás lleva 10 meses sobrio, tiene custodia compartida de Miguelito, y ahora cuando me lo trae, no es porque necesite niñera gratis, es porque quiere que su hijo conozca a su abuelo. Julián y yo hablamos por teléfono cada 2 semanas, conversaciones cortas, pero genuinas. ¿Los he perdonado completamente? No, el perdón es un proceso, y ellos lo entienden. ¿Cambié mi testamento de vuelta? No. Y no lo haré hasta que demuestre años de cambio consistente. Si es que algún día lo hago. Pero estoy en paz, porque aprendí que la paz no depende de que otros cambien. Depende de que tú establezcas límites que protejan tu dignidad. Volví a salir, me inscribí en clases de pintura. Voy a un club de lectura. Tengo amigos nuevos. Una vida nueva, una vida donde soy Miguel I y padre segundo. Y esa es la vida que debí haber vivido desde hace años. Han pasado 12 meses desde aquella Nochebuena. Un año exacto desde que leí esas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Hoy es 24 de diciembre otra vez. Pero este año es completamente diferente. Esta mañana me desperté sin ese nudo en el estómago, sin esa ansiedad de preguntarme si mis hijos vendrán o no. Porque esta vez yo decidí. Invité a 3 personas a cenar esta noche, pero no a mis hijos. Invité a don Pepe, el señor que vende cocos en Acapulco, y que se convirtió en mi amigo durante ese viaje transformador. Está aquí en la Ciudad de México visitando a su hermana, y aceptó con gusto venir a mi casa. Invité a la señora Lupita, la dueña del restaurante donde desayunaba en Acapulco. Ella también está de visita con su familia y dijo que sería un honor cenar conmigo. Y invité al licenciado Reyes, mi abogado, quien más que representarme legalmente,
Se ha convertido en un verdadero amigo en este año difícil. Esta noche voy a cenar con personas que me eligieron, no porque tengamos sangre compartida, sino porque nos respetamos, nos valoramos, nos tratamos con dignidad, y mis hijos lo saben. Les avisé hace un mes. Les dije que este año la Nochebuena sería diferente, que estaba construyendo nuevas tradiciones, que ellos eran bienvenidos en mi vida, pero ya no en el centro de ella. Tomás me escribió: «Lo entiendo, papá, que la pases bien. Tal vez el próximo año, si me lo he ganado». Nicolás respondió: «Disfrútela, don Miguel. Nosotros también vamos a reflexionar sobre lo que pasó hace un año». Julián me llamó y me dijo: «Gracias por enseñarme que el amor también tiene límites». «Te quiero, papá». Son respuestas maduras, respetuosas, de hombres que finalmente están entendiendo. Mientras preparo la cena de esta noche, mientras el bacalao se cocina y la casa se llena de aromas navideños, reflexiono sobre este año extraordinario. Aprendí que el amor de padre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa también enseñar límites, dignidad, respeto propio. Aprendí que soltar no es abandonar, es liberarse de relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones son con tu propia sangre. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 59 años, encontré una vida nueva, amistades nuevas, una versión de mí mismo que había olvidado que existía. Aprendí que la familia no la define la sangre. La definen quienes están cuando más los necesitas, quienes te respetan, quienes valoran tu presencia. Y aprendí que a veces el amor más grande que puedes darle a alguien es dejarlo caer. Porque solo tocando fondo aprenden a levantarse solos. ¿Me arrepiento de lo que hice esa Nochebuena? No, ni un segundo. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. ¿Duele todavía? A veces. Cuando veo familias felices reunidas, cuando recuerdo a mis hijos pequeños, cuando pienso en todo lo que pudo haber sido diferente. Pero el dolor ya no me paraliza, ya no me define, es solo una parte de mi historia. No toda mi historia. Hoy soy un hombre en paz, un hombre que duerme tranquilo, que se mira al espejo y se respeta, que no mendiga amor, que no acepta migajas de afecto. Mis hijos están reconstruyendo sus vidas, y yo estoy feliz por ellos, genuinamente feliz. Porque su crecimiento, aunque tardío, demuestra que todavía hay esperanza. Pero su crecimiento ya no es mi responsabilidad. Ya no cargo con la culpa de sus decisiones. Ya no me sacrifico para salvarlos de sí mismos. Son adultos, y los adultos aprenden de las consecuencias. Esta tarde, mientras ponía la mesa, pensé en Rosa, mi Rosa, la mujer que amé con todo mi corazón, la madre de mis hijos. «Mi amor», le dije en voz alta. «Creo que finalmente lo entendí. Criar hijos no es solo darles todo. Es también enseñarles que el amor tiene límites, que el respeto no es opcional, que la familia se construye con acciones, no con palabras». Y sentí paz, porque sé que Rosa estaría orgullosa del hombre en que me convertí después de tocar fondo. El timbre suena. Es don Pepe, el primero en llegar. Trae una botella de mezcal y una sonrisa enorme. «Don Miguel, mi hermano, feliz Nochebuena». Lo abrazo. Un abrazo verdadero, de esos que nacen del cariño genuino, no de la obligación familiar. Minutos después, llega la señora Lupita con su nieta. Trae tamales oaxaqueños que preparó ella misma. Para complementar su cena, don Miguel: «Nadie debería cenar sin tamales en Nochebuena. El licenciado Reyes es el último en llegar. Trae vino y un regalo envuelto. No debió traer nada, licenciado». «No es nada, don Miguel. Solo un pequeño detalle para el hombre que me enseñó que nunca es tarde para defender tu dignidad». Nos sentamos a la mesa, los cuatro, y la conversación fluye. Risas genuinas, historias compartidas, conexión real. No hay celulares en la mesa. No hay excusas para irse temprano. No hay indiferencia disfrazada de cortesía. Solo hay personas que eligieron estar aquí, que valoran este momento.
que me ven como alguien valioso, no como una carga. Durante la cena, don Pepe levanta su copa. Un brindis por don Miguel, por el hombre que tuvo el valor de elegirse a sí mismo, por el hombre que nos enseña que la dignidad no tiene edad. Todos levantamos nuestras copas. Por la dignidad, dice la señora Lupita. Por los nuevos comienzos, añade el licenciado Reyes. Por la familia que elegimos, digo yo, y brindamos. Y en ese momento, rodeado de estas personas maravillosas, me doy cuenta de algo hermoso. No estoy solo, nunca estuve solo. Solo estaba rodeado de las personas equivocadas. Después de cenar, mientras tomamos café y comemos las galletas navideñas que preparé, mi celular vibra. Es un mensaje del grupo familiar. Sí, volví a unirme hace 3 meses, pero con nuevas reglas, con límites claros. Es un mensaje conjunto de mis 3 hijos. Papá, sabemos que estás cenando con tus amigos. Solo queríamos desearte feliz Nochebuena y decirte gracias. Gracias por amarnos lo suficiente como para dejarnos caer. Gracias por enseñarnos, aunque de la manera más dura, lo que significa el respeto. Estamos trabajando en ser los hijos que merecías tener. Tal vez todavía no lo somos, pero estamos intentando. Te queremos, los 3. Leo el mensaje 2 veces. Siento algo en mi pecho. No es el dolor de antes, es algo diferente. Algo parecido a la esperanza cautelosa. Les respondo, gracias muchachos, que pasen una buena noche. Los veo el próximo mes en nuestra comida. Corto y claro, sin drama, sin exigencia. Solo un reconocimiento de que existimos el uno para el otro, pero dentro de límites saludables. Guardo el celular y regreso a mi cena, a mis invitados, a mi nueva vida. La noche continúa con más conversación, más risas. A la medianoche, cuando todos se van, me abrazan con cariño genuino. Gracias por incluirme en su Nochebuena, don Miguel, dice don Pepe. Gracias por abrir su corazón y su casa, dice la señora Lupita. Gracias por recordarme que la ley no es solo contratos y testamentos, sino también justicia humana, dice el licenciado Reyes. Cuando todos se van, me quedo solo en mi casa. Pero no me siento solo. Me siento pleno. Me sirvo una copa de vino. Me siento frente al arbolito navideño. Y reflexiono sobre estos 12 meses extraordinarios. Hace un año estaba sentado en esta misma sala, destruido, humillado, leyendo mensajes que me despedazaban. Hoy estoy sentado aquí entero, digno, rodeado del amor de personas que me eligieron. La diferencia no es pequeña, es abismal. Y todo empezó con una decisión de decir basta, de ponerme primero, de defender mi valor. Si ustedes están escuchando esta historia y se identifican con mi dolor, les digo esto: no esperen a tener 59 años para valorarse. No esperen a una Nochebuena devastadora para establecer límites. No esperen a que el dolor sea insoportable para defenderse. Ustedes valen, su tiempo vale, su amor vale. Y si las personas en su vida, incluso si son familia, no lo reconocen, tienen todo el derecho de alejarse. El amor sin respeto no es amor. Es abuso disfrazado de obligación familiar. Soltar no es cobardía. Es la valentía más grande que existe. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo empecé a los 59. Y estos 12 meses han sido los mejores de mi vida adulta. Mis hijos volverán a ser parte plena de mi vida algún día. No lo sé. Tal vez no. Pero ya no dependo de eso para ser feliz. Ya no necesito su validación para sentirme valioso. Soy Miguel Hernández. Tengo 60 años. Construí una casa con mis propias manos. Crié 3 hijos con todo mi corazón. Me equivoqué amándolos sin límites. Pero aprendí, cambié, crecí. Y hoy, en esta Nochebuena tranquila y hermosa, puedo decir con total honestidad, estoy en paz. Ceno solo cada Nochebuena si es necesario, pero es el inicio de mi mejor vida, porque finalmente entendí que estar solo no es lo mismo que sentirse solo, y que a veces la mejor compañía es la de uno mismo cuando se respeta.
A reflexión final para ustedes. Si llegaron hasta aquí, si escucharon toda mi historia, les agradezco de corazón. Sé que no es una historia fácil. Sé que no tiene el final de película que muchos esperaban, donde el Padre perdona completamente y todo vuelve a ser perfecto. Pero la vida real no es así. El perdón es un proceso. La reconstrucción toma tiempo. Y a veces, las relaciones nunca vuelven a ser lo que fueron. Y está bien, porque lo importante no es volver a lo que fue, es crear algo nuevo. Algo más saludable, algo basado en respeto mutuo. Mis hijos y yo estamos en ese proceso. Todavía nos falta camino, pero vamos avanzando, y mientras tanto, yo vivo, disfruto, creo nuevas memorias con nuevas personas, porque merezco ser feliz. Ustedes merecen ser felices, sin importar cuántos años tengan, sin importar cuánto hayan dado, sin importar cuánto duela soltar. La felicidad es posible, la paz es alcanzable, la dignidad es recuperable. Solo necesitan tomar la decisión, como yo la tomé hace un año en esa Nochebuena dolorosa que se convirtió en el inicio de mi liberación. Si esta historia los tocó, los invito a hacer 3 cosas. Primero, dejen su like en este video. Ayuda mucho al canal y nos permite seguir compartiendo historias reales de vida. Segundo, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo, para no perderse más historias como esta. Historias que enseñan, que sanan, que acompañan. Tercero, compartan en los comentarios. Díganme de qué ciudad de México o de qué país nos están viendo. Cuéntenme qué hora es donde están. Y si se sienten cómodos, compartan si alguna vez han vivido algo similar. Sus historias importan, sus experiencias ayudan a otros a sentirse menos solos. En la pantalla aparecen 2 historias más que podrían interesarles. Una sobre una madre que descubrió el secreto de su hija. Otra sobre un abuelo que encontró amor a los 70 años. Dense la oportunidad de escucharlas. Y si quieren apoyar este canal de una manera especial, pueden enviar un super thanks. No es obligatorio, pero es muy apreciado y ayuda a seguir creando este contenido. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por escuchar sin juzgar. Gracias por estar aquí. Les deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y un año nuevo lleno de dignidad, respeto y amor propio, porque ustedes valen. No lo olviden. Nos vemos en la próxima historia. Soy Miguel Hernández, y esta fue mi historia de cómo una Nochebuena dolorosa se convirtió en el mejor regalo de mi vida.